Este capítulo es presentado por Recorrido.cl y Buses Transantin. El servicio Santiago, Valdivia, Osorno, Purranque, Fresia y Los Muermos tiene poco más de 1050 kilómetros, recorriendo varias partes del sur de Chile y algunos pueblos. Lo interesante de esta ruta es eso último. Después de Osorno vamos a andar por algunos caminos secundarios y no muy conocidos. Por ahora, Transantin es la única empresa que viaja a Los Muermos desde Santiago. Esta salida se hace desde el Terminal Sur o Terminal de Estación Central a las 21 horas todos los días. Acá ven llegando uno de los buses a Loncama que cubre esta ruta. Es uno de los buses más lindos de la empresa, aunque es probable que a fin de año pongan otro bus más nuevo en el mismo servicio. Ahí ven el bus posicionándose en el andén. Se estaciona entre el 1 y el 10. También pueden ver el panel electrónico con los destinos. El bus se fue lleno desde Santiago. Mi asiento era el número 3, el asiento panorámico solitario. Salimos del terminal y tomamos General Velázquez para ir al sur. Cerca de Angostura nos dieron el snack, un jugo y unas galletas, y después de eso me dormí. Desperté cerca de Valdivia, había mucha niebla. Por acá vamos en paralelo al río Cruces, santuario natural y lugar donde viven muchos cisnes de cuello negro. También pueden ver el cargador USB del bus. Valdivia también tenía mucha niebla, no se veía casi nada del río Calle Calle. Para mí Valdivia es una de las ciudades más lindas de Chile. Casi todos los pasajeros bajaron acá, es la parte más demandada de esta ruta. La otra vez yo les mostré el viaje inverso desde Valdivia. Me salió unos 13.000 pesos, que son unos 19 dólares en esa ocasión. Como les decía, el bus quedó más vacío en Valdivia. Acá les muestro el asiento Salón Cama y algunas de las rutas de la empresa Buses Transantin. Abandonamos Valdivia y tomamos un camino en el que nunca había andado. Vamos atravesando los humedales de Santo Domingo, en medio de la niebla. Valdivia es una zona bien lluviosa, anualmente supera los 1500 milímetros de lluvia. El camino es muy bonito. Vamos atravesando parte de la cordillera de la costa y está lleno de bosques. Ahora vamos entrando a la carretera panamericana, rumbo a Osorno. En esta zona el auxiliar nos dio un té. Hemos llegado a Osorno, ciudad conocida por el comercio y la ganadería. De hecho, en verano celebran el Festival de la Carne y la Leche, además de tener esculturas de ganado en la plaza principal. Aquí bajaron varios pasajeros. Yo aproveché para grabar y poder mostrarles más de este bus por dentro y por fuera. Este servicio es el único de Transantin que entra a Osorno.
Ya con más luz es más fácil poder mostrar el interior de este bus Marco Polo. Este bus es de manufactura brasileña. Después de Osorno, el día comenzó a despejar. Desde este punto de la ruta nos desviamos de la carretera y vamos rumbo a Purranque. La región de los lagos es conocida por ser lugar de carne de vacuno, leches, quesos y varios productos lácteos. En la zona de Purranque también se cultivan arándanos y frambuesas. El camino desde Purranque a Los Muermos es más que nada puro campo. Se ven hartas vacas, mucho pasto, árboles. Yo lo encontré demasiado bonito. En cuanto al nivel de público, esta vez me tocó viajar casi vacío. Sin embargo, la tripulación me decía que era relativo. En otros días llegan con más de 20 asientos ocupados a Los Muermos. Mientras ven estos paisajes preciosos, recuerden que hay más viajes contados en la sección Ando en Bus, además de las experiencias de viaje escritas y con fotos en administraciondetransportes.cl, mi sitio web personal. Todo está hecho con mucho cariño. La siguiente detención era Fresia. Lo más probable es que se llame así por la mujer de Caupolicán que aparece referida en la Araucana. Caupolicán fue uno de los grandes líderes mapuches en la época de las guerras que tenían nuestros indígenas contra los españoles. En Fresia entramos al terminal para dejar a una pasajera. El camino a Los Muermos también es de casi todo campo, muy lindo. Es probable que vean varios viajes de Transantín en el canal, porque me convertí en su encargado de redes sociales. Por lo mismo me invitaron a pasar a la cabina y acompañé a la tripulación. Llevan 4 máquinas nuevas y 2 de esas son para nosotros. ¿Se sabrá si son Marco Polo o Modaza? No saben. Yo al día viajé en una Modaza y la encontré bastante buena. No son malas, están buenas. Los Muermos es la última detención del servicio. Se bajaron todos y nosotros hicimos un mini paseo a la pasada. Mi misión era tomar fotos del bus para la empresa. Por mi parte, espero que hayan disfrutado del capítulo, de los paisajes y de este hermoso bus. Agradecer a la gente de recorrido.cl, Buses Transantín, a Leonardo, el conductor, y a Aníbal, el auxiliar, por su buena onda. Un abrazo para ustedes y les dejo un pequeño bonus track. Cuando fuimos a la pasada, nos pillamos una evacuación de un colegio. Pensamos que era un accidente, pero terminó siendo un simulacro de tsunami. Ayudamos a los niños y profesores a volver al colegio. Fue una experiencia impensada y muy entretenida. Algo que contar en mis anécdotas de vida. Después de eso, Leonardo puso el bus junto al río Maullín y tomamos algunas fotos. De verdad que me gusta hacer mi trabajo. Gracias por seguirme y gracias por todo. Recuerden suscribirse, comentar y compartir. Y espero que lo hayan disfrutado mucho. Nos veremos.